Mi mamá, eso es bueno. Te lo habría agradecido. Bueno, primero que todo, quisiera agradecer el esfuerzo de su tiempo que está haciendo María Elena de estar con nosotros esta tarde, como también el tiempo que ustedes han dado para tratar de dar un espacio para conversar acerca de la Asamblea Constituyente en este caso. Voy en este momento a dar solamente mi opinión personal, no es la opinión de la Facultad de Ciencia claramente. Desde mi punto de vista, es tremendamente importante que estos espacios continúen, este y otros más, porque a pesar de que hoy día en nuestro país hay un cierto aire de exitismo, y que de hecho a lo mejor se manifiesta en la concurrencia que tenemos hoy día, que no es la misma que tuvimos hace 2 semanas exactamente aquí mismo, tenemos que tener muy claro, y por lo menos así lo pienso, que el movimiento social tiene ya más de un mes sacrificándose en las calles con personas que han sido mutiladas, más de 200, que han perdido visión de un ojo o de 2 ojos, gente vejada, gente detenida y muertos, lamentablemente también. Y a pesar de eso, no hemos ganado nada. Y eso es lo fundamental. Y puesto que no hemos ganado nada, es que tenemos, muy modestamente se los digo, se los planteo, tenemos que seguir conversando del tema, yendo a marchas nuevamente, teniendo cabildos, hablando con nuestros vecinos, con nuestros colegas, con nuestros hijos, con la gente que está alrededor. Porque no podemos. El sacrificio de esos niños, esos muchachos que estuvieron en las calles y que terminaron mutilados, no puede ser en vano. Así de simple. Por otro lado, sabemos que tenemos un acuerdo por la paz, así le llamaron, pero que es un acuerdo que finalmente, con toda una cantidad de letra chica, que nos produce, para quienes somos escépticos, que ya tenemos años en esta cosa, nos produce la duda que realmente todo quede igual, y que sea la Constitución del 2021, pero sea otro nombre, pero sea exactamente lo mismo, con los mismos problemas que hoy día nos tienen a los chilenos insatisfechos. Así que por esa misma razón es que es tremendamente importante ver este camino, que es justamente uno de los caminos que se puede seguir, el de la Asamblea Constituyente. Y para eso hemos invitado a María Elena Hellman. María Elena es chillaneja de nacimiento y de corazón. El único momento en que se fue de Chillán fue solamente para estudiar Derecho a la Universidad de Concepción. Volvió a Chillán y todavía está aquí con nosotros. Ella ha sido dirigente gremial por mucho tiempo, pues hoy día es presidenta de la NEF de Ñuble, de toda la región Ñuble, lo ha sido también en el pasado, ha sido, ella misma me dijo, usa la palabra, activista de No Más AFP, activista de justamente la Asamblea Constituyente y activista por la vida, finalmente. Así que quisiéramos que esta charla de hoy sea realmente el nombre que tiene, conversatorio. En Concepción hicimos una diferencia a lo que pasó el miércoles anterior con la otra charla. Y es que las preguntas se hicieron en el momento que ella iba hablando. Si ustedes quieren hacerlo, podemos hacerlo nuevamente, pero hay que tener una sola precaución. Hablar siempre a través del micrófono, porque para los que no quisieron moverse de su escritorio y quieren verlo de su escritorio, esta presentación, porque se va a transmitir por streaming nuevamente y va a quedar grabada para quienes la quieran ver más tarde, necesitamos que a ustedes también los escuchen, y si no hablan por el micrófono no los van a escuchar. Así que habrá posibilidad que haya un par de voluntarios que haga como para entregar un micrófono a uno y otro lado del auditorio, que nos quiera ayudar. Uno ahí y uno ahí. Excelente. Y miren, ¿eres estudiante la última vez? ¿No? Bueno, casi. Bueno, porque aquí se está dando justamente esta situación de la triestamentalidad que es tremendamente importante también para nuestra universidad. Entonces, sin más preámbulos, los dejo entonces con María Elena Hellman.
voy a tener que usar el micrófono. En Concepción me resultó a capela. Disculpen, no, pero siempre usar el micrófono se siente como haciendo un show, ¿me entienden? Entonces, bueno, espero que eso lo disculpen, el tema del micrófono. Sí, soy chillaneja. ¿Cuántos son chillanejos acá? La gran mayoría somos chillanejos. ¿Conocemos este pueblo entonces? Bien. Esta presentación data del año 2011. No se preocupen, la actualicé. Pero les digo esto porque desde 2011 que algunos empezamos a movilizarnos con el tema de una asamblea constituyente para Chile. Y eso a algunos puede sonarle desesperanzador, ¿no es cierto? Pucha, 2011 y no pasó nada. Bueno, pregúntele a los que declararon la independencia de Chile en 1810, que tampoco pasó mucho después, hasta varios años después. Así que así es un poco los movimientos sociales, la lucha social y en otros términos la rebelión social. Vamos a empezar. Me dijeron que esto se demoraba. Ahí, ya. Vamos a empezar por el primer concepto básico, que es el poder constituyente. Yo sé que a estas alturas del partido, varios de ustedes ya han googleado, o como se llame, pero han averiguado varias cosas respecto de las asambleas constituyentes. Es probable que mucho de lo que yo les diga ya lo hayan leído, lo hayan visto, etcétera, etcétera. Pero en mi humilde opinión, lo que se pretende hoy día es que podamos salvar algunas dudas que ustedes tengan de lo que han leído, de lo que han escuchado, y de que analicemos la coyuntura de lo que hoy en nuestro país está ocurriendo respecto de esta nueva dinámica que ha resultado de este acuerdo por la paz de Chile para presentar un plebiscito que nos pregunta, ¿no es cierto?, la fórmula de una convención constitucional, ya sea mixta o una convención constitucional 100% elegida para efectos de realizar la convención constitucional. Volvamos entonces a los conceptos. ¿Qué es el poder constituyente? El PC. No se queden con las siglas así nomás. Poder constituyente. El poder constituyente, que hoy día todos los abogados hemos desempolvado los aparatos de derecho constitucional, ¿no es cierto?, toda la parafernalia, para volver a hablar del poder constituyente y en los poderes constituidos. El poder constituyente no es otra cosa que el poder soberano, el autogobierno que radica en cada uno de nosotros, que como seres gregarios hemos decidido, y no solo decidido, sino que hemos tenido que vivir en sociedad, porque la naturaleza humana nos hace vivir en sociedad. Salvo aquel que se va, ¿no es cierto?, como anacoreta a alguna montaña o decide vivir en una isla, como dijo Piñera, ¿no es cierto?, en esta isla donde estuvo Robinson Crusoe. ¿Se acuerdan? Bueno, sí hubo un náufrago, pero era Alejandro Selkirk, en la isla de más afuera, en el archipiélago de Juan Fernández. Pero algo le achuntó, ¿no? Algo tenía que ver con alguien en la isla de Robinson Crusoe, el archipiélago de Robinson Crusoe. Bueno, pero dejando de lado, el poder constituyente es inherente e inalienable a la condición humana. Nosotros, como les decía, hemos decidido, por nuestra naturaleza, necesitamos, y hemos decidido, vivir en sociedad, en grupo social. Por lo tanto, lo primero que la teoría política nos dice es que este poder constituyente que recae en cada uno de nosotros nos permite, nos faculta a ordenar nuestra convivencia social de tal manera de poder llevar una vida en paz, una vida relativamente ordenada, donde toda la multitud, diferente uno con otro,
puedan convivir en sociedad. Eso es básicamente el poder constituyente, que se reconoce como inalienable, es decir, nadie te lo puede quitar, ni nadie te lo puede desconocer, y eres tú quien eres depositario del fin último de cómo organizas la sociedad. Pero ¿qué pasa con el transcurso del tiempo? Esta sociedad, ¿no es cierto?, se va desarrollando y también se va acostumbrando y finalmente anquilosando en una forma predeterminada de coexistencia, lo cual va a generar tarde o temprano una revisión de lo que hemos adoptado como forma de ordenamiento jurídico y en algunos casos, esa revisión se transforma en lo que llamamos una crisis. ¿No? Por eso aquí dice, esta facultad es ejercida al constituir un nuevo Estado, posteriormente después de una revolución independentista o separatista, generalmente, o al reformar la Constitución vigente. Y ahí hablamos de poder constituyente originario o de poder constituyente derivado, según sea que ya existe una norma fundamental o que no existe esa norma fundamental. Ejemplo en Chile. ¿Existe una norma fundamental? Ya, sí. Mala, buena, mediocre, existe. Se llama Constitución Política de la República de Chile. Y por lo tanto estamos frente a un ejercicio que va a ser derivado de otro problema que ya tenemos. ¿Ya? No va a ser originario en el sentido de que no vamos a constituir por primera vez, no vamos a hacer por primera vez una constitución política, pero ojo, en Chile, en la historia de nuestro país, ¿ha existido una asamblea constituyente? Historia tuvieron, chiquillos, ¿no es cierto? Esa asamblea constituyente, mi estimado, era tan fofa, era tan floppy como la que están tratando de armar hoy día. Porque él preguntaba sobre la Constitución del 25, que se hizo como que se hizo un ejercicio más population, pero en definitiva era una comisión más grande que terminó en una comisión más chica, que finalmente en el gobierno de Alessandri, el León de Tarapacá, se dictó la Constitución del 25. ¿Dónde recae, no es cierto? Ya lo dijimos, en cada uno de nosotros. ¿Y cada uno de nosotros qué constituye? ¿El pueblo o nación? Conceptos que son distintos, pero que hoy se utilizan casi de manera indistinta. ¿El pueblo dónde está? Bueno, aquí hay parte del pueblo, ¿no es cierto? No estaremos todos, pero hay parte del pueblo. ¿O alguno no es del pueblo? ¿Alguno no es del pueblo? Hay que tener agallas para decir, yo no soy del pueblo. Hay que tener agallas, igual cuando todo el resto es pueblo. Bueno, la función del poder constituyente, esto es básico, es política, no jurídica. Por lo tanto, por eso es que decimos que todos podemos ejercerla. Todos podemos ejercer el poder constituyente, porque yo no necesito ser un técnico en materia jurídica. No necesito sabérmelas todas para decir lo que yo espero de mi sociedad, de lo que yo quiero que sea la base fundamental por la cual nos vamos a regir para convivir de buena forma o de la mejor forma. Por eso decimos, ¿no es cierto?, que es política y no jurídica, porque además no va a fundamentarse en ninguna norma preestablecida. Y no posee límites formales o materiales. Es decir, yo puedo partir, no obstante que exista una constitución previa, puedo partir de cero, que lo hemos escuchado como la hoja en blanco. ¿Ah? Eso quieren decir con aquello. Y debe ser legítimo. El poder constituyente debe ser legítimo. Ejemplo. La Constitución del 80. Aquí voy a pedir levantar la mano. ¿Quiénes piensan que la Constitución del 80 es ilegítima?
abstenciones. No, era chiste, cabrón. Abstenciones, bueno, en todo caso. El tema es el siguiente. Se los voy a explicar de una manera jurídica, ni siquiera política. Desde el 11 de septiembre de 1973, el Estado de Chile dejó de ser un Estado de derecho. ¿Por qué?, preguntarán ustedes. No solo porque los militares hicieron un golpe y destruyeron la moneda, sino porque los 4 pericos que después se constituyeron en junta de gobierno militar se arrogaron 2 poderes del Estado en uno, el Ejecutivo y el Legislativo, aboliendo el Congreso, pasó a constituir un solo bipoder. Curioso el término. Y ellos decidieron que eran el Ejecutivo, ¿no es cierto?, que propone, y el que legisla. Le faltó arrogarse la judicatura, pero no fueron capi. Pero prácticamente el Poder Judicial estaba también cooptado por los intereses de la época. En definitiva, cualquiera sea la postura política que ustedes tengan, Chile está caracterizado internacionalmente en ese periodo como una dictadura de carácter militar, algunos le llaman cívico-militar, que nos privó de la categoría de Estado de Derecho. Por lo tanto, si nos vamos a terminologías más extremas, podríamos decir que todo lo obrado en el periodo de la dictadura fue ilegítimo y necesariamente ilegal, y debía, por tanto, ser renovado. Por eso algunos que estudiamos en esos años, en el año 87, 88, andábamos predicando la Asamblea Constituyente. ¿Ah? ¿Se acuerdan algunos de eso? Entonces, se demora en pasar, pero pasa. Creo. Se demoró mucho. Así pasa con la Asamblea Constituyente, demora. Aquí está. Ya. El titular, ¿no es cierto?, del Poder Constituyente es hoy reconocido como el pueblo, algunos lo señalan como la nación. ¿Qué es el pueblo? O como dicen por ahí, el pueblo ¿dónde está? El pueblo, ahí está definido, entidad pluralista, formada por individuos, asociaciones, etcétera, articuladores de intereses, ideas, creencias y valores plurales, convergentes y conflictivos. Es decir, el pueblo somos todos y todas. El milico, el jubilado, la profesora, el abogado, la médica, o como se le quiera llamar, porque no se le dice así aquí en este país, se les llaman doctores. Pero no voy a entrar en discusión con el título académico, pero en fin, somos todos y todas. Y por eso habla de convergentes y también conflictivos. La nación, este es un concepto jurídico-político, que es el sujeto político en el que reside la soberanía constituyente del Estado, lo que hemos estado hablando, y el concepto socioideológico, comunidad humana con ciertas características culturales comunes, que posee un sentido ético-político. Pregunta, ¿qué nación hay en Chile, además de la chilena? La mapuche, ¿no es cierto? A mí me gusta más el término pueblo. En Chile existe un solo pueblo, coexisten varios pueblos, aparte del mapuche. ¿Ah? Rapa Nui, Aymara, Quechua, Yagán, todavía queda una. Sí queda una. Es decir, si hablamos correctamente, deberíamos hablar de los pueblos de Chile. Los pueblos de Chile. Y estos pueblos de Chile tienen en su poder inalienable el poder constituyente.
Y aunque esto parezca una jerga abstracta, ¿saben cuándo ejercemos un poder constituyente chiquitín? Chiquitín, cuando votamos, ¿no es cierto? Los que votamos. Entonces ejercemos ese poder chiquitín del poder constituyente. Porque este poder constituyente, al ejercerlo, lo entregamos a un tercero, que se convierte en los poderes constituidos. El poder constituyente, como decíamos, puede ser originario o derivado. El originario, ya lo dijimos, primera ocasión o ocasión en que se hace un cambio radical, y el derivado es el que establece la propia constitución de la época para modificarse a sí misma. En el caso de Chile, capítulo 15 de la Constitución Política. Últimamente, ¿alguien se leyó la Constitución del 80? Tú pareces que eres buen alumno, ¿ah? Porque levanta la mano, está atento, está en segunda fila, pero es casi lo mismo. Así que de ahí yo te voy a pasar el micrófono, ¿ya? Un momentito. De ahí ya lo tiene, mira, sí, buen alumno. Ya pregunta. Está apagado, parece. Hay que apretarle una cuestión verde que se enciende. No, no se escucha. Así pasa al ejercer el poder constituyente. No siempre resulta. No, pero sobre que el poder recae constitucionalmente y no políticamente, o sea que todos podemos ejercer un poder constitucional. Poder constituyente. O sea, constituyente. La ciudadanía, si es que ejerciera mecanismos de participación ciudadana en plenitud, ¿podría hacer una acusación constitucional? O en este caso, si es que se promulgara alguna ley que sea inconstitucional, ¿la ciudadanía puede promulgarse ante esta o no? Así de simple no. Primero tendrías que estar, y lo primero que importa de señalar aquí es lo siguiente. ¿Cuándo surge el hecho de que sea válido, legítimo, como dijimos, que el poder constituyente se vuelva a ejercer en quienes recae, por el pueblo? Vamos a ver en la historia que esto ocurre en épocas de crisis del poder constituido. La primera pregunta que tenemos que hacernos hoy es, en Chile, hoy, ¿existe una crisis? ¿Están seguros? ¿La han visto allá afuera? ¿La vieron pasar con un letrero que decía crisis? Bueno, hay algunos que dicen que no hay ninguna crisis, que hay un grupito de marxistas-leninistas que se están dedicando a generar una crisis, donde no la hay. Para que ustedes también se enteren. Y acuérdense que el pueblo somos todos y todas, incluyendo los que dicen aquello. Por lo tanto, lo primero que legitima, ¿cómo te llamas? Roberto. Lo primero que legitima el ejercicio del poder constituyente, Roberto, es que exista una validación para poder desconocer el poder legalmente constituido respecto de lo que tú estás alegando. Por ejemplo, el movimiento No Más FP existe hace rato y hemos estado dejando los pies en la calle, ¿no es cierto?, por no más, etcétera, y no pasó nada, ¿ya? ¿Y por qué no pasó nada? Porque éramos una parte de la ciudadanía que no podía llegar, irse al Congreso, echar para afuera a los otros, sentarse y hacer la ley. Porque existía el poder constituido, que es el poder legislativo, que ha sido elegido por la gran mayoría, bla, 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 bla. Entonces te inhabilita a que un grupo decida hacer algo por sobre el poder constituido. Tal cual lo hizo en su minuto, los militares contra el gobierno de Salvador Allende, que era un grupo y que cuando se hace eso no se llama ejercicio de poder constituyente,
Se llama golpe de Estado. Y eso es lo que determina uno de otro. ¿Cuándo estamos frente al ejercicio legítimo del poder constituyente y cuándo estamos frente a un golpe de Estado? Ojo, ¿ya? Entonces aquí tenemos ejemplo de ejercicio del poder constituyente desde arriba y desde abajo. Todo en la vida es así, ¿se han fijado? No voy a entrar en detalles, pero casi todo en la vida o es desde arriba o es desde abajo. En este caso, ejemplos de constituyentes desde arriba. Venezuela, en el año 99, Ecuador 2007, pasando por un periodo desde una extrema derecha a un gobierno más conciliador, pero hicieron ambos presidentes, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, deciden que, y ojo porque no son tontos, ya tenían una mayoría en el pueblo y dicen, aquí hay que armar todo de nuevo. Aquí se necesita retomar, reformar y recrear lo que existe. Por lo tanto, vamos a hacer una asamblea constituyente y llama al pueblo a ejercer el poder constituyente. Curiosamente, es lo que Piñera y los parlamentarios y políticos que se juntaron en esa reunión de 18 horas, donde trabajaron más que en toda la vida de una sola vez, dicen, hagámosla desde arriba, pues. Y nos ganaron el quien vive, porque hoy día estamos todos preocupados del acuerdo que hicieron como si fuera ley sacrosanta. Todos preocupados de ver hasta el último puntito de la declaración. Pero es que el 5 dice esto. No, es que el 7.7 dice aquello. ¿Cómo va a ser esto? Si es un acuerdo de una cúpula que emana de los poderes constituidos, deslegitimado o no. Ustedes recién me dijeron que estábamos en crisis. Hasta dijeron que la vieron pasar. Entonces, ¿cómo pueden considerar de alguna validez lo que aquellos que se encuentran deslegitimados han acordado en un momento cualquiera? Entonces, desde abajo, Colombia, Islandia, no crean que estos ejemplos son maravillosos. Estos países vivieron felices hasta la eternidad. Ustedes saben cómo está Colombia hoy, cómo está Venezuela, cómo la están pasando, muchos de ellos. Las constituciones no hacen feliz a la gente. Las constituciones por sí mismas son documentos, son letras. Para que tengan encarnación requieren de un pueblo vigilante, de un pueblo que está permanentemente despierto, un pueblo que de repente no se va a dormir siesta, porque cuando el pueblo duerme siesta, están aquellos haciendo lo que están haciendo. Y que cuando el pueblo de repente despierta medio somnoliento, dice, oh, ¿qué pasó? Y después se empieza a enchufar, ¿no es cierto? Así es cuando despiertan en la mañana, o despiertan como en el comercial, súper bien, súper atento. Ahí me cuesta un mundo poder despertarme. Pero bueno, en definitiva, Colombia e Islandia tienen una constituyente desde abajo. ¿Por qué? Colombia en las elecciones del 91, dentro de una crisis enorme sociopolítica y económica, añádanle a eso el narcotráfico, decide que esto se termina, que esto no puede continuar, que tienen que empezar de nuevo. Y en las elecciones de ese año, que elegían harta gente al parecer, inventan la séptima papeleta o la séptima urna. Pero es tan la transversalidad de las fuerzas del pueblo colombiano y la organización a la que llegan, que logran en todos los puntos de elección colocar una séptima urna. Contra viento y marea lo hacen. Y luego que todos han votado y la mayoría votó en esa séptima urna por una asamblea constituyente, van a la Corte Suprema y le dicen, ¿cómo se llama lo que hicimos? ¿Qué nombre tiene este ejercicio democrático enorme en Colombia?
Y la Corte Suprema colombiana dice, ha actuado el poder constituyente. Legitima el proceso y se hace la Asamblea Constituyente en Colombia. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasó? Todos se aunaron transversalmente para decidir poner esa séptima urna o séptima papeleta. ¿Qué pasó en Islandia? Se juntaron en un estadio y dijeron, vamos a Asamblea Constituyente, que son re pocos. Ya, pero eso es bajarle el pelo a los irlandeses. Los irlandeses lo estaban pasando mal a pesar de estar muy desarrollados y había una enorme desigualdad. Por lo tanto, los irlandeses se dieron cuenta que esto no estaba funcionando, que si bien algunos estaban muy bien, habían otros muy mal y deciden ejercer el poder constituyente. En forma totalitaria, masiva, transversal, acuerdan el ejercicio del poder constituyente, que es lo que lo legitima. ¿Cuál es el conflicto en Chile? ¿Tenemos las fuerzas transversales? ¿Estamos unidos? Como que nos vemos un tanto dispersos. Miren cómo se sentaron aquí. Dispersos, porque podrían haberse sentado todos adelante, achoclonados, o todos atrás, juntitos. Esa es la sociedad, pues, estimado. Esa es la sociedad. La sociedad es dispersa por naturaleza. La sociedad se agrupa. ¿Ven? Estos de por acá, para mí que son amigos, están todos ahí. ¿Ven? ¿Ven? Sí, justo. Por acá están estos otros dos mejores alumnos, tienen la cara, están siempre ahí. ¿Ven? Por acá están las dos señoras, ¿ven? Amigui también. Acá estos dos son amiguis, se nota, vienen vestidos casi iguales. Entonces, ¿ven? Acá está la otra masa ahí, que no sé si tan amigos son, pero están juntos. Y así se va haciendo, formando el entretejido de la sociedad. Y puede que ustedes, los de ahí, no estén ni ahí con estos de acá. Pero en la Asamblea Constituyente se podrá opinar. ¿Se llegará a un acuerdo? Depende, lo que decidamos como acuerdo, pero ya no estamos adelantando. Vamos al derivado. Es cambiar la Constitución según las reglas de la propia Constitución. ¿Eso qué significa en Chile? Que juntemos a los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio para ciertos capítulos de la Constitución. Y para otros capítulos considerados de mayor relevancia, como el mismo capítulo 15, se requiere de los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. O sea, estimado y estimada, difícil. Eso es muy difícil y se ha comprobado en los 30 años que llevamos de democracia. Eso nos dicen los políticos. Nacen de la voluntad, entonces, los poderes constituidos nacen de la voluntad del poder constituyente. Obviamente, lo acabamos de explicar. Son derivativos, están limitados y regulados por la voluntad del poder constituyente, que se plasma en la Constitución. Son los instrumentos o medios a través de los cuales se deben cumplir las funciones del Estado y son necesarios para alcanzar los fines y propósitos de esta sociedad que se ha organizado, pero que están sujetos a cambios significativos si el poder constituyente decide reestructurar el Estado. ¿Se dan cuenta? Esa es la teoría. Así es. ¿Qué pasa en la práctica? Chile, nuestros poderes constituidos están cumpliendo la función. Esta Asamblea Constituyente está casi muda. Alcen la voz, cabros, alcen la voz. ¿Están cumpliendo los poderes constituidos su función para lo cual les confiamos? Muy bien, estás ganando puntos. Ya. Pero acuérdense de otra cosa más en Chile. Nuestra Constitución es una Constitución nacida en la ilegitimidad.
No obstante que además fue modificada numerosas veces en democracia y nos han tratado de explicar que como se modificó en gobiernos democráticos se legitimó. ¿No? Eso es lo que nos han dicho y es lo que muchos creen o piensan que es correcto. ¿No? También podríamos lucubrar bastante rato sobre eso. ¿Qué es entonces esta asamblea constituyente o llamada convención? Ojo que este acuerdo no le llama así, le llama convención constitucional. Le sacó la palabra constituyente. Yo tengo mi teoría de por qué, pero no la voy a decir. Pero tengo mi teoría al respecto. Hay algunos que detestan la palabra constituyente. Es como un ají en una parte de atrás del cuerpo humano. Entonces, y que generalmente, ya, no voy a decir más. El tema es que allá quiero decirles que hay dos dirigentes de Andime, que ellos son del Ministerio de Educación, los cabros se están chupando hacia abajo, pero ellos son funcionarios, ¿eh? Reciben los lineamientos, esos que llegan desde arriba y que iluminan al funcionario y lo hacen llevar su camino durante 4 años. No sé, así funciona, porque los lineamientos de un día no son los lineamientos del otro, ¿eh? Y eso es muy curioso. Entonces, es una reunión nacional de personas del pueblo. Sería ideal que fueran todos, pero como es ideal, no van todos. Porque además, como no somos Islandia, no caben todos. No sé a dónde podrían caber todos en alguna parte. Y aquí es cuando se viene la pregunta, ¿de quiénes participan en la Asamblea Constituyente? ¿Solo los que somos ciudadanos? Que en este país son aquellos que han cumplido 18 años de edad, ¿no es cierto? De ser chileno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría ser un chico de 14 años? ¿Debería serlo, dices tú? Exactamente. Ahora, si son imputables penalmente, ¿por qué no van a poder opinar en materia política y civil? Sería una pregunta válida, ¿no es cierto? Algunos dirán, ¿cómo un mocoso de 14 años va a venir a hablar sobre el poder constituyente? O venir a hablar de que la república es unitaria, o de que nosotros todos, el núcleo fundamental de la sociedad es... ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Ese por lo menos deberían sabérselo. La familia, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? ¿Y lo otro? El núcleo fundamental de la sociedad sería ET. El núcleo fundamental de la sociedad podría ser también la persona humana. El núcleo fundamental de la sociedad también podría ser, en una parte me lo dijeron, el colectivo. ¿Ah? Aunque habría que entrar a entender qué diablo es el colectivo. Pero porque no ese que nos trae y nos lleva en que vaya choclonado con 4 o 5 más en una cuestión. Entonces, habría que entender, pero se dan cuenta que ahí hay un tema. Y está en el primer párrafo del artículo 1 de la Constitución, que tiene 129 artículos. Así que imagínense la pega de los famosos asambleístas, ¿ya? Bueno, estas personas reunidas, miren, dice ahí, no representantes. La Asamblea Constituyente, la básica, está constituida por todos los que participen como pueblo, ¿ya? ¿Eso está ocurriendo o va a ocurrir en la propuesta? En ninguna parte dice. Y todos estos cabildos, asambleas o como le llamen, que se han autoconvocado, ¿aquí hay alguno que haya ido a un cabildo o haya ido a una asamblea autoconvocada? Miren. ¿Y dónde están los resultados de lo que hablaron?
¿Se acuerdan del proceso constituyente del 2016? Encabezado en el gobierno de Bachelet II. ¿Se acuerdan? Nivel comunal, nivel provincial, nivel regional, cajón. Porque después, ¿dónde quedaría eso? En alguna parte. ¿Saben cuánta gente participó en ese proceso constituyente del pueblo de Chile? El 5% del electorado. O sea, de 12 millones en el 2016, 500.000 personas. ¿Qué creen que dijeron los del poder constituido? ¿Qué creen que dijeron del pueblo chileno? ¿Qué ese pueblo chileno? De esos que andan hablando de la Asamblea Constituyente fuman opio. Porque miren el pueblo, participaron 500.000. ¿Qué es eso? ¿Pero qué pasaba el 2016 que lo diferencia con el 2019? Chiquillos, chiquillas, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué pasó, po? Si era la misma crisis, estimada, si estábamos iguales. ¿Qué pasó? No le alcanzo a escuchar. Por ahí va, estimada. Percibimos, nos dimos cuenta de que estábamos jodidos. De la crisis. ¿Se dan cuenta? La percibió cuando ese grito dice, Chile despertó, yo sé toda esa bría, pero Chile despertó, bueno, eso es lo que está diciendo que nos dimos cuenta que estábamos en una crisis. Y es ahí donde surge de la nada, porque ni un activista de la CEA abrió la boca, ni yo. De la nada empezaron a decir, Asamblea Constituyente. Y nosotros así como, chuta. Esta es una oportunidad, porque eso es lo que acostumbra hacer un activista, pues cabro. Está ojo al charqui nomás, a donde aparece, ahí aparece, y va, y hace su parte. Pero generalmente no resulta mucho. Pregúntele al Noma FP, pues. Empezamos no sé qué el año el níspero, y aquí estamos, logrando que Piñera ofrezca aumentar el 10 o el 20% al pilar solidario. Y ahora están hablando de tirarle unas chauchas también al pilar contributivo. O sea, eso quiere decir a la profe, por ejemplo, jubilada que gana 200 lucas. A lo mejor le lleguen 20 luquitas más. ¿Ya? Eso significa que vayan a apoyar al pilar contributivo. ¿Cuál es la pensión promedio hoy en Chile? 135.000 pesos. 135.000 pesos de gente que ganaba 800.000. O más, depende si es mujer, si es hombre, de cuántas lagunas tuvo, no mentales, sino laborales. Así es como se juega este cuento. Y de cuánto te digan que vas a vivir. 107 años, 105 años, 98 años, ya los más racionales. Pero se dan cuenta y de repente te van a decir cuando vayas tú a jubilarte, mira, tu esperanza de vida son los 125 años. Así que tu pensión es un equivalente a 85 lucas. Entonces, ¿se dan cuenta de que esto va para peor? Esto estaba igualito hace 10, 20 años. Pero el pueblo percibió cuando ese chiquillo saltó el no sé cómo se llama del metro, lo salta y hace un acto de desobediencia civil y por primera vez dicen, mira tú, saltó el cabro y no pagó. Entonces, ¿podremos hacer eso nosotros también? En otro sentido, porque había una viejita pegándole con una muleta al chiquillo que estaba saltando. ¿Vieron esa? Una viejita con la muleta pegándole a un chiquillo, diciéndole, no hagas eso, cabro. Pero yo no sé si por miedo a que el cabro le dejara la embarrada o porque la viejita, dentro de toda su cosmovisión, considera que como sea no hay que quebrantar la norma. Y hay muchos chilenos y chilenas que piensan así. Entonces, tenemos que las nuevas reglas van a regir la relación entre gobernante y gobernado, así como el funcionamiento y distribución del sistema. En ejercicio inalienable de una autoridad soberana que se conoce como poder constituyente, que opera por encima del poder constituido. Pero, estimado,
Si esto no se lo creen ustedes, no pasa. No pasa. Si cada uno no se cree que en sí mismo radica el ejercicio del poder constituyente, esto no va a funcionar. No va a funcionar y va a funcionar lo que nos está pasando. Esto que nos lanzaron desde arriba, este acuerdo cupular. Se trata de generar enmiendas constitucionales que signifiquen transformaciones radicales. A algunos las palabras esas le asustan. Las vamos a ver. Por ejemplo, le voy a nombrar una. En Venezuela le cambiaron el nombre al país. Se llamaba Venezuela. Ahora se llama República Bolivariana de Venezuela. No estoy diciéndole con esto que sea relevante que en Chile le cambiemos el nombre. Pues tendría que llamarse Chilito, Chilín, Chilillo, una cosa así. Y a nadie le importaría. ¿Se dan cuenta? Esto que estoy haciendo es un sarcasmo, estimado. Pero va a ver usted lo relevante que es dentro de la Constitución esos cambios trascendentes. ¿Ya? Porque si no, no seríamos más que la tarea que tienen que hacer los del Congreso. Modificar el sistema de AFP es una tarea del Congreso. Aumentar el ingreso mínimo mensual es una tarea del Congreso. Mejorar los subsidios habitacionales es una tarea del Congreso, ya sea que la moción venga del presidente de la República. ¿Ah? Dictar reglamentos para que algunas leyes que están dormidas funcionen es tarea del Ejecutivo. ¿A eso nos vamos a dedicar en la Asamblea Constituyente? No, no. Por eso es que tenemos que distinguir entre lo urgente, que es lo que deberían estarse preocupando estas personas del Congreso y el presidente de la República y sus ministros, y de lo trascendente, que es aquello plasmado en una constitución política. ¿Ya? Vamos a llegar a su pregunta, pero todavía no. Antecedentes y tipos de asamblea constituyente. Bueno, tenemos la que siempre se nombra, la de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan, chiquillos, en la historia cuando nos enseñaron en el colegio? La Revolución Francesa, 1789. ¿Alguno estuvo despierto en esa clase? ¿Se acuerda? ¿Sí? Porque ahora historia es electivo, ¿ah? Para mí que perdonen, pero los estudiantes tuvieron la culpa, porque apuesto que dormían en la clase. Entonces alguien dijo, oye, no, esta cuestión no está bien, hagamos la electiva, para que vengan los que les interesa verdaderamente. Yo soy partidaria de dos cosas, de dos ramos, de los otros no. Y estos ramos no les van a gustar a ustedes. Pero soy partidaria de la filosofía y soy partidaria de la historia. Y voy a agregar lenguaje, porque hay que saber hablar y hay que saber escribir, ¿no es cierto? Ya. Ética dentro de la filosofía, estimada. Dentro de la filosofía, que ¿saben cuándo tendríamos que tener filosofía? Ese arte de pensar. Desde los 7 años, que es cuando nos dicen los neuro no sé cuánto, que tenemos la capacidad cognitiva para empezar a pensar en abstracto. Entonces, desde los 7 años, estos tres que están allí, que parece que no les gusta la filosofía, ustedes tres, desde los 7 estarían filosofando, chiquillos. Imagínense el país que tendríamos, de puro filósofo. O sea, todos mirando de guata al sol. ¡Qué felicidad más grande! Todos pensando. ¿Eh? Bueno, no sé quién nos haría de comer, cuándo iríamos a comer, pero ¿se acuerdan de Diógenes el perro? ¿Se acuerdan alguno? Filósofo griego que vivía en un barril, que compitió con un ratón, ¿qué vida valía más, si la del ratón o la de él? ¿Concluyó qué cosa? Que el ratón vivía mejor. Esa fue la conclusión de Diógenes el perro. Pero bueno, como sea, ¿cuánta falta nos hace que desde chiquitito nos dejen la mente libre? No les prometo ninguna felicidad en aquello. Puede que, al contrario, pero no tengamos nunca miedo a pensar, nunca miedo a ser libre, por lo menos en la cabeza. Eso es lo primero. Y las madres aquí presentes y los padres presentes o los que piensan serlo, a sus chiquillos y chiquillas, críenlo con la cabeza libre,
Y ustedes dirán, ahí si sale un delincuente, bueno, será un delincuente libre, pues. Eso es lo más seguro, ¿ya? Si en la vida hay que correr riesgo. Y nosotros, nuestra idiosincrasia, por Dios, que nos cuestan los riesgos. Si hasta cambiar de micro nos cuesta. No, es que yo siempre me voy en esta, po. ¿Y qué pasó que hoy día no pasó? Entonces, pero ¿somos o no somos? Nuestra idiosincrasia no nos permite mucho la innovación, pero nos llenamos la boca, y sobre todo en los centros universitarios, con la innovación. ¿Ah? Bueno, entonces, la C puede ser no institucionalizada, es decir, espontánea, ¿no es cierto?, sin regulación previa. Se juntó, se armaron las fuerzas transversales, la potencia suficiente y se decidió hacerla. Maravilla. La institucionalizada, ¿no es cierto?, la que la propia Constitución regula según sus procedimientos. La Asamblea Constituyente puede ser de carácter temporal, obviamente, dura un tiempo, electiva, representativa, democrática, pluralista, facultada solamente para reformar el texto en una parte o completo, según quieran, pero algunos dicen no en sus estructuras básicas. Esas son decisiones que hay que tomar después. Me explico. Apreté el botón. Apretó de nuevo. Ya, aquí tienen varias asambleas constituyentes en la historia. Léalas porque no pienso estarlas leyendo. Tienen varias. La última, 2010, Islandia. Sería curioso saber cómo les fue a los islandeses en detalle, ¿eh? Porque no crean que por ser pocos no les costó. Ellos, por ejemplo, optaron por el consenso y optaron por los 2/3 para decidir las materias. ¿Ah? Si el tema es ¿por qué optaron por los 2/3? Esa es la pregunta. ¿Y por qué nuestros Illuminati optaron por los 2/3 también? ¿Ya, Roberto? No, en Islandia había una representación popular. Sí, en Islandia había una representación popular. ¿Sí? Respuesta rápida y concisa. Y hoy día, por ejemplo, todo el tema de AFP que se pelea ya hace mucho tiempo y que en un futuro también tal vez seamos afectados y como jóvenes buscamos también que sea solucionado, creo que por lo menos ahora todo lo que se está hablando creo que solo dilataría más. De hecho, usted decía recién en el 2021 tendríamos una nueva constitución quizás creada, ¿cierto? Y recién ahí se empezarían a hacer leyes conforme a esta constitución. Pero hoy día si nosotros hacemos presión sobre... sobre los poderes constituidos. Sí, hoy día se podrían cambiar leyes en una semana, así como por ejemplo lo que sucedió con el alza que provocó todo esto. Rápidamente se cambió eso y se solucionó inmediatamente. Creo que hoy día no, yo pienso solamente mi opinión, creo que a través de todas estas asambleas constituyentes que hubieron, también ya llevamos tiempo, se lleva tiempo luchando por un cambio. Una crisis social, hay muchas cosas que cambiar, estoy muy de acuerdo, pero creo que hoy día sí es muy bueno tener, porque al final, claro, es una falta de voluntad política, pero si hoy día el pueblo hace presión, ¿cierto? Porque los políticos son quienes nos representan, entre comillas, porque para muchos no somos representados en ellos, pero si hoy día hacemos presión, fueron electos por nosotros mismos, podemos lograr también hacer un cambio. O sea, yo pienso que para soluciones prontas y rápidas no se necesita... ¿Tú te refieres a leyes que hoy día estos pericos se pongan a modificar y nos den resultados? Como por ejemplo modificar el decreto ley 3500. Ya, te explico. Para modificar el decreto ley 3500 requieres de una moción del Ejecutivo. Es decir, en este caso Piñera tiene que presentar un proyecto. Ya lo presentó. Y presentó que, similar al proyecto que se había presentado anteriormente, los empleadores empezaran a cotizar. Primero se habló de un 4%, ahora se habla de un 5%. ¿Ya? Esa es la ley que está presentando. Y también esa ley dice que las AFP siguen tal cual. Solamente que va a haber un aumento de un 10 a un 15% en la cotización. Lo que va a significar en el año 2040
que tú podías estar, pero puede que yo no. Entonces, en ese sentido ahí van a haber unas luquitas más. ¿A qué voy yo con esto? A que si bien la agenda corta, esta urgencia por sacar algunos temas es relevante, también nada ha cambiado respecto de los que están arriba. Esta gente, para que pueda luego la moción del presidente prosperar en materia de pensiones, requiere de un quórum calificado, de una ley de quórum calificado. Eso significa que requiere de un acuerdo altamente mayoritario de los diputados y senadores. ¿Tú crees que hoy, por mucho que hemos estado presionando, lo logremos? ¿Lo lograremos? Se los pregunto. Algunos pueden tener confianza en que eso ocurra, si seguimos movilizados, si seguimos presionando, como tú dices, pero ¿en qué consistiría esa presión? ¿Sabes que una vez hicimos una marcha del No Más AFP con 2 millones de personas a nivel país? ¿Se acuerdan? 2016. ¿Ah? ¿Y qué nos dijeron en el Parlamento y en el Ejecutivo? Bonita, fue bonita la marcha, fue como bien grande. ¿Se acuerdan? ¿Ah? No, si yo te lo digo nomás, es muy válido lo que tú dices. El tema es si vamos a lograr algo así o vamos a lograr algo asá. O vamos a dedicarnos a lograr una primero y después la otra, o vamos a dedicarnos a lograr una grande primero y después las otras. O sea, ¿están las fuerzas dispersas? Sí, pues, totalmente. ¿Sí? Suponiendo que se hace una asamblea constituyente y se crea una nueva constitución en hoja en blanco, ¿qué garantía tenemos nosotros que se escriba realmente esta nueva constitución en una hoja en blanco? Porque siempre va a haber poder detrás de todo esto. Mira, tu inquietud, digamos, completamente válida, y es la que se preguntan todos, es decir, ¿qué podemos esperar de la hoja en blanco y que todos empiecen a decidir lo que viene? Aquí viene la parte interesante para contestarte. Después de que ya leyeron eso, supongo, que no lo leyó, sonó. Ya, viene esto que es bien relevante y tiene relación con tu comentario. Etapas de la Asamblea Constituyente. Pongamos en el ejercicio del acuerdo por la paz, ¿ya? Pongámonos en ese ejercicio. ¿El acuerdo por la paz es originario o derivado? Es derivado, ¿no es cierto? Porque parten de la propia Constitución vigente haciendo una propuesta, ¿ya? Segundo, elección de sus miembros. ¿Qué nos dice la propuesta, el acuerdo? Hasta ahora van a ser elegidos en razón de lo que existe, la ley para elegir diputados y senadores. ¿Estamos? ¿Y se acuerdan cómo se eligen y cómo se votan? Que estos pericos van por lista y cuánto cuesta que un Gil vaya como independiente. Los requisitos que exige, como por ejemplo no ser dirigente sindical. Por ejemplo, la ley actual estoy hablando. ¿Cuánto se gasta en una campaña? Porque va a ser distrital, no de la comuna, va a ser distrital. 4 o 5 comunas que hay que visitar. ¿Cuánta plata va a gastar ese candidato o candidata? Pero si ustedes ya saben cuánto gastan, ¿se acuerdan? 100 millones creo que vale una para ser diputado. Y salir, te aseguran. Bueno, por aquí andan publicistas. 100 millones para que salgáis. Y para senador, unos 300. Po. Levanten la mano los que van a ser candidatos aquí. Optimista, chicos, optimista. Me gusta tu espíritu. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Así va la cosa. No es que esté digamos, sacramentada, pero así va. Estamos hablando. Ahora, dice, ¿es votación directa? O sea, ¿es directa la votación? Sí, a todos los que estamos en el padrón electoral nos van a permitir votar. ¿Qué dijo el servicio electoral hace poco? Que solo van a poder votar los que tienen a la fecha, digamos, o sea, a esa fecha los 20 años.
porque no se van a poder poner al día con todos los nuevecitos que ya cumplieron 18 para abril del 2020. Entonces, todos estos muchachos que estábamos lucubrando, que fueron los que se ganaron las calles, ni siquiera van a aparecer en el padrón electoral. Y si es que nos preguntamos que aquellos muchachos quieran ir a votar, porque esa pregunta también es válida, porque yo conozco a varios que me dicen yo no voy a ir a votar nada. ¿Ya? Entonces, ¿están las fuerzas dispersas? Vuelvo a preguntar. Sí. No es para que después digan, oye, esta vino apuró, echarnos la cuestión abajo nomás, todo el vaso, como me dijeron en Concepción, el vaso medio vacío. No, si yo no veo el vaso medio vacío, no veo el vaso. Así que, digamos, el tema es, no, si eso también estalla, no se crean, si tengo mi optimismo, por algo estoy aquí. Por algo pienso que se puede, ¿no? Por algo le puse así al título de la canción. ¿Sí? No, espérame que te lleven el micrófono porque me cuesta de acá escuchar. Abajo también me cuesta escuchar, pero aquí arriba me cuesta más. Ya, ahora sí. Ya. Que tengo una duda. Que en el cierto que se va a hacer se iba a hacer el 7 de diciembre el plebiscito comunal. Esa era una idea. Es una idea. Y ahí salía que solamente los mayores de 20 años va a poder votar, porque el servicio electoral no tenía ratificado Claro, la situación. claro. Pues, ahora como se va a hacer el plebiscito en abril del 2020, ahí se podía votar los mayores de 18 el registro años. electoral dijo que iba a alcanzar a Sí. actualizarlo. Sí, ¿Sí? eso sería. Por eso tengo la duda. Como usted dijo que... Ya, Eso. bien, bien. Quiere decir que si es en abril, alcanza a actualizarlo. Sí, A los que sabía ya la cumplieron noticia. 18. Los 18 en adelante. Claro, claro. Pero no podrían votar aquellos que dábamos la idea de los chicos desde 14 años, ¿no es cierto? Obviamente que no, porque es derivado y es propio. ¿Pregunta? Y ahora sabe que mi pregunta es, en el caso del plebiscito de abril, en caso de ir a la asamblea, ¿cómo van a ser las personas que van a candidatearse como independientes? Si dada la encuesta, la mayoría de nosotros votamos por gente que pertenece a un partido político. Y dado por lo que usted explicó, que para candidatarse como candidato se necesita muchos recursos y tiempo, tanto de tiempo y de parte de lo económico para poder candidatearse. Porque yo he leído por ahí que lamentablemente las encuestas dicen que la gente que, bueno, existe el ánimo de votar para votar por un independiente, pero lamentablemente el resultado no es así. Casi siempre que nosotros votamos por uno que está dentro de un partido, por lo tanto ahí se van a influenciar los partidos políticos para que la persona que salga de forma independiente tenga la consideración de los votos. Bueno, ese es uno de las cuestiones que nos tiene el acuerdo, es decir, que aplique la ley vigente. Pero también están señalando de que eso podría cambiar y podrían proponer que se permitiera que pudieran participar independientes, pero lo están pensando. ¿Ah? Están pensando de qué manera nos van a proponer la votación para independientes, entre comillas. Pero todos se dan cuenta que viene desde arriba, todas las decisiones que se están cambiando vienen desde arriba, ¿ya? Y desde un arriba que está el deslegitimado y que por eso empezamos a hablar de asamblea constituyente. Ahora bien, ¿cómo va? ¿Qué incompatibilidades fija? El acuerdo fija incompatibilidades. Dice que los que son titulares de diputados, senadores, ministros, obviamente del Ejecutivo y del Legislativo no pueden participar. Y si renuncian antes, no dice nada respecto de si renuncian antes. ¿Y cuánto antes podría preguntar a alguien tiene que renunciar? No se ha dicho nada. Nada se ha dicho de nada. Son esa hojita que mandaron con un calendario de fecha, después de 18 horas que trabajaron arduamente. ¿Ah? Y nosotros después que salió eso, como si hubieran sido las tablas de la ley, y esperando a Moisés que bajara del monte Sinaí, empezamos a decir, ¡oh! Ya no hay nada más que hacer, esto es así, esto es asá, esto hay que ver cómo lo arreglamos, ver cómo les pedimos que esto lo cambien. Y se nos olvidó que tenemos algo inalienable,
que es el poder constituyente. Pero una vez más, hablando en serio, el poder constituyente solo funciona cuando los titulares del poder constituyente, el pueblo, está unido, está organizado. Y cuando digo pueblo, digo todos, incluso el que me cae mal o la que me cae mal. ¿Estamos en esa situación? ¿Nos falta llegar a esa situación? Fuerzas dispersas. Ya, o sea, tú me dices, hay gente que está preocupada hoy de lograr presionar para que haya modificaciones a las leyes existentes. Ya. Ya. Me voy a explicar de nuevo en un punto, me voy a explicar de nuevo en algo. Ustedes conocen el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Se ha hecho famoso. Ya. Hay muchas iniciativas de ley, entre ellas las que presentamos del movimiento No Más FP para modificar eliminar las FP y cambiarlos por otro sistema. Ahora tú me dirás, pero ¿para qué la eliminamos? Digámosle que, por ejemplo, ya mira, me voy a sacar la chaqueta del No Más FP, porque yo soy activista del movimiento. Voy a tragarme el tema de la FP. Pero yo qué diría, ya, sigamos con la FP, pero modifiquémosle que la tasa de reemplazo sea fija para todos, 70% de su último ingreso. ¿Qué tal? Así es, un artículo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tribunal Constitucional, porque las AFP y todos los que están en el Congreso, mi estimada, la mayoría son accionistas de las AFP. Y la mayoría de ellos, tanto sus partidos políticos como ellos, han pasado por cargos en las AFP. Ya eso ya lo sabemos, ya se supo, se destapó la olla. No, si han habido N, yo te las voy a mostrar, que han habido N1000, ¿ya? Y todas esas reformas que han hecho en Chile. Sí, se puede cambiar el artículo que, perdona, claro, se puede cambiar el artículo que está como en el Ministerio Público, artículo, estoy chamullando, artículo 80 y tanto, reglón número 5, en el que logramos los 3/5 partes, porque ese no es de los títulos que se necesita mayor quórum, para hacer esa modificación. ¿Y qué impacto tiene esa modificación? Casi ninguna. Es que esa es la triste noticia, estimada. ¿Tú crees que esos parlamentarios hoy día, con todas las movilizaciones, con todo lo que le pasó a la gente que ha muerto, que ha sido herida, mutilada, etcétera, han cambiado su mentalidad? Claro que no. O sea, que ese ejemplo que yo di es de la inutilidad de que lo intenten, porque no sirve de nada. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿Taí? Ya, perdona, pero escucho re mal aquí arriba. Tairí. Tairi. Ya. Bueno, Tairi. El tema del siguiente. A ver, lo que tú dices tiene sentido, pero en un país
cuyo Congreso y cuyo Ejecutivo no, perdonen la expresión que voy a utilizar, que es inapropiada para el léxico de un abogado, vale callampa. Entonces, si esto no fuera así y no me hubiera pasado 30 años de mi vida gritando, ¿no es cierto?, entre otras hierbas, no más AFP, asamblea constituyente, qué sé yo, democracia para las Fuerzas Armadas y cuánta cosa se ha pedido, yo te diría, sí, pues si es de toda lógica lo que tú esperas. Es de toda lógica que si marcharon 2 millones, 3 millones, 4 millones, la respuesta de este Parlamento sea pongámonos las pilas y modifiquemos. A ver, cambiemos las AFP o modifiquemos de fondo el negocio de la AFP. ¿Ya? Oye, mira, en materia de los pueblos originarios, reconozcámoslos como pueblos dentro de la Constitución. Démosle un espacio. Es más, algunos dicen, démosle el territorio, autonomía, región autónoma o regiones autónomas, etcétera, etcétera. Claro que sí, po. Pero ¿qué va a pasar cuando no tengas el quórum que está establecido en la propia Constitución? Que además, como te acabo de señalar, es una Constitución rígida, calificada como pétrea, como una piedra, porque exige altos quórum para ser modificada. Déjenme avanzar un poquito, chiquillos, y continuamos, ¿ya? Para que no me reten después. Acuérdense que a las 5 hay una marcha del No Más AFP. Además tenemos las fórmulas de consenso o mayorías calificadas versus mayoría absoluta. Yo soy partidaria de la mayoría absoluta. No soy muy partidaria de los consensos, estimada, porque yo he vivido mi vida con los consensos. Yo estudié en la época, no saquen la cuenta, pero entré a la U en el año 86, ¿ya? Y en el año 86 estábamos en plena dictadura. 86, 87 estaba la batalla El Combo, el atentado contra Pinochet, ¿se acuerdan? Atentado fallido. Cuando salió Pinochet del auto y dijo que había visto a la Virgen en el vidrio, si se daban cuenta ustedes, estaba la Virgen en el vidrio que lo salvó. Murieron los otros que iban adelante en las motos y no murió el viejo. Ya. Bueno, historia de Chile. Entonces, en ese sentido, hemos pasado décadas marchando, gritando, ¿no es cierto?, vociferando pacíficamente. Cuando yo les puse el ejemplo de la Asamblea Constituyente de 1781, Revolución Francesa, ¿ustedes creen que los parisinos marcharon pacíficamente? Dejaron la media, etcétera. No voy a decir otra mala palabra como callampa. Entonces, ¿se dan cuenta? La pregunta que yo hice en Concepción fue, ¿cuánto estamos dispuestos a dar, a entregar por la rebelión? ¿Cuánto estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a que el hijo de uno, el mío tiene 22, vaya a las marchas y termine con un ojo menos o termine, como nos están diciendo en la prensa, mutilado, bla, bla, bla? Pregúnteselo a los que son madres, padres. Pero la rebelión, como lo dice su palabra, de rebelarse, no es de nosotros, es de estos chicos, es de estos que les llaman los idealistas. Bueno, les dicen millennium también. No sé qué palabra les cae mejor. Pero ese ideal, nosotros los hemos estado frenando todo este tiempo. No vayáis a la marcha, mira que te va a pasar algo. No vayáis a tirar una piedra porque te va a llegar un balín. No vayáis a enfrentarte a los pacos porque eso es violento. Y Chile quiere paz. ¿Estamos o no estamos en crisis? Ese cabro que saltó esa cuestión, el metro, con lo que saltó, ¿se rebeló o no se rebeló? ¿Qué diablo fue eso? ¿La primavera de Chile? ¿Qué cursilidad más grande? La rebelión era la rebelión incipiente. Y la ahogamos. El pueblo de Chile, ahogamos la rebelión de Chile. Porque tenemos víctimas, porque tenemos de esto y tenemos de otro. Yo sé que a algunos esto les va a sonar feo, duro, antipático, pero cuando estamos hablando de estas cuestiones trascendentes
tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Hasta dónde estoy dispuesta? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? Porque estamos abajo. Si estamos arriba, como esos drones, ¿no es cierto? ¡Ay, soy un dron! ¡Ah, lo paso bien! ¿Ya? Pero nosotros estamos abajo. Y el de abajo es el que sufre. Sufre más o sufre menos, pero sufre. Entonces, el tema es, ¿podremos esperar que con tanta marcha y todo lo demás cambien la Constitución en estas leyes de relevancia? No sé, se los pregunto, a lo mejor acá hay opiniones diversas. La Tiare decía decía que sí. De la ley, entonces dependiendo de eso. Yo veo lo tuyo como un enfoque táctico, más que nada, ¿eh? Es un enfoque táctico. ¿Qué decías tú? Verde pistacho. Sí. Organicemos para el micrófono. El joven verde pistacho. ¿O es manzana Fofo. no sé cuál? Color fofo. Ya, bueno, quería acotar más que nada que hoy día tuve esa misma discusión a la hora del almuerzo con mi madre por el hecho de mi seguridad personal al momento de marchar. Efectivamente, el día de lunes Carabineros me agredió con fuerzas especiales, tengo 2 lumazos en la espalda, pellizcones, entre otras cosas, y ella me decía, pero hijo, cuídate, si ves que hay problemas, sale de ahí. Pero yo le digo, o sea, entiendo tu postura como madre sobre la seguridad de tu hijo, pero en verdad en este momento siento que hay que darlo todo en la calle, aunque me cueste un ojo, aunque me cueste la vida quizás. Es parte de un proceso en el que tenemos que hacer cambio, a lo cual ella me responde, pero ¿y tú quieres ser un héroe? Y yo le digo, no, en verdad esto lo hago de forma altruista, porque así como quizás yo estoy peleando y tengo muchas cosas que perder, hay cabros que crecieron en las poblaciones, los que el mal llamados flaites por la gente, que son los que están dando la pelea, los que se ponen la capucha, los que patean las lacrimógenas, y si ellos están ahí dando la pelea, yo por último lo mínimo que puedo hacer es acompañarlo y por último cuidarlo, limpiarle los ojos, echarle agua con bicarbonato, convidarlo en limón, si veo que está en el suelo, sacarlo de ahí. Creo que es importante que no invalidemos los procesos que estamos viviendo, y por mucho que parezcan violentos, creo que es más violento el sistema que nos llevó hasta el punto que nos encontramos hoy en día, y que cómo se manifiesta la gente es solamente la expresión de años y años de opresión que se causó. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Nicolás Méndez, soy alumno de 4º año de Odontología de la Universidad de Concepción. ¿Odontología? Odontología. Qué terrible profesión. Sí. Hoy en día estamos teniendo problemas con el tema de la vuelta a clases por la seguridad de los pacientes y la seguridad de los alumnos. Probablemente vaya a reprobar este año también por el hecho de que, como no puedo atender pacientes, me voy atrasando con los requisitos, y aún así me parece que es un sacrificio mínimo comparado con ojos que han perdido las personas. Hoy en día se discute en la asamblea ya en la universidad sobre que compañeros quieren retomar las clínicas a priori para poder obtener sus vacaciones o poder pasar de año, cuando estamos viviendo una crisis nacional que está implicando pérdidas de vidas, torturas, violaciones. Es una situación muy compleja, y en este momento, en vez de ser fuerzas dispersas, todos debemos apoyarnos. Si están en la calle y ven que los carabineros están reprimiendo a alguien de forma violenta y les da miedo acercarse a intervenir, graben. Hoy en día lo que más teme Carabineros es una grabación y que esto se difunda. Graben todo lo que puedan, si es de día, espectacular, porque se va a ver mucho mejor. De hecho, ese día que me pegaron fue porque yo precisamente los estaba grabando. Y no paré de grabar. En la grabación como tal quedaron registros de los golpes, no el video en sí, sino el sonido cuando impacta la luma en mi espalda. Y al final eso es lo que a ellos más les preocupa, su imagen. Y es lo que tenemos que tratar de dar a conocer a la luz y hacer cambiar a las personas su pensamiento con respecto a la violencia que está ejerciendo el pueblo. Estimado, si como tú fuéramos todos, ya habríamos tenido asamblea constituyente. Así que este chiquillo se merece un gran aplauso. Y yo me
Me imagino que el resto también. Todos han hecho su parte. El tema es no dejar de hacerla. No nos cansemos. Eso es verdad. Vamos a continuar un poquito y seguimos, ¿ya? Funcionamiento de esta asamblea, miren, en promedio una asamblea constituyente dura 13,8 meses, más de un año. La más cortita ha sido de 4, la más larga de 3 años, donde se han pasado discutiendo capítulo por capítulo, artículo por artículo, lo que va a quedar en una constitución política. La participación ciudadana, bueno, esta es la clave. Si está al inicio, si está solo al final, a través de una ratificación plebiscitaria o por referéndum, y obviamente la ratificación final. Ahí dice permanente porque, por ejemplo, en el fenómeno de Islandia, la participación ciudadana fue permanente. Después que habían elegido a la gente, ellos continuaban el seguimiento de las audiencias, de todas las sesiones, por estas cuestiones modernas de los cabros ahora. ¿Cómo se llaman? ¿Ah? Esa cosa, te entendía, stripper. Yo dije, chuta, bueno, también puede ser que se haya hecho así, pero bueno, streaming, Twitter, Instagram, ya, y todas estas cuestiones. Entonces los irlandeses modernos, ¿no es cierto?, lo hicieron así y iban cachando que su representante no se arrancara con los tarros. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que la participación ciudadana, que es la que identifica el proceso constituyente, no se pierda. Y es la que yo no la veo en el acuerdo cupular que hicieron nuestros Illuminati. Porque en realidad esos son. ¿Ven qué lenta esta cosa? Yo apreté el botón. Ahí me pasé. Ya, eso ya lo habíamos conversado. Es cómo se clasifica una constitución política. La chilena es escrita, es rígida y es impuesta. Si eso fuera alternativas, ¿no es cierto? Esas serían las alternativas correctas desde el punto de vista legal. Un ejemplo. Ya aquí pasamos a la historia, pero le iba a dar el ejemplo de la Carta Magna, ¿se acuerdan? Historia nuevamente, 1215, Juan Sin Tierra, hay hartas películas, Juan Sin Tierra, ¿no es cierto?, que pacta con los nobles Rasqueli y menos Rasqueli, todavía no pactaba con el pueblo llano, y sacan la primera carta constitucional de la historia, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales, cuando por primera vez, por decirlo, el pueblo, representado en todo caso en la nobleza alta y baja, se enfrenta al rey y le dice, corta tu leseo, po. O sea, tú acaparáis todo, y además nos tenéis pobres como las ratas por la petición de impuestos, porque tu hermano Ricardo Corazón de León se fue a Israel, en esa época Tierra Santa, a recuperar los territorios para la cristiandad. Siempre hay una justificación para andarse metiendo en otro lado, ¿se dan cuenta? O es por la cristiandad, o es por la hegemonía de la libertad. ¿Qué dicen los gringos, los estadounidenses? Es por la libertad. Yo voy allá por la libertad. Justamente es donde hay petróleo, qué curioso. Pero también es donde falta libertad. Entonces ellos son los patrones de la libertad. Entonces, bueno, miren, se me nota a mí un cierto resquemor hacia la estadounidense, pero voy a tratar de ser objetiva. Ya también lo están haciendo los chinos, también lo están haciendo los rusos, también lo están haciendo otros, lo voy a reconocer. ¿Ya? Pero igual, vean una película que se llama, ahora se me fue, pero después me voy a acordar, que es de los gringos, Idiocracia. ¿La vieron? Puta, que veo cosas raras. De toda la gente que está aquí no la veo ni uno. Ni uno. Se llama Idiocracia. Búsquenla. Es cómica. Los gringos se ríen de ellos mismos. 500 años después, un gil gringo se despierta y está en Estados Unidos 500 años después de esta época. Y está toda la gente tonta. Bueno, peor de lo que, digamos, es la actualidad. Y los títulos académicos se sacan en un Walmart. Tú vas por un pasillo, derecho, y sacáis y eres abogado. Entonces, esa es más o menos la cultura imperante en la época. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Bueno, historia constitucional de Chile. Chile ha tenido 10 textos constitucionales, ahí están, los leen.
todos en épocas revolucionarias, ¿no es cierto?, en que estábamos afianzando la república, la patria nueva, la patria vieja, la patria más o menos, están todas ahí. ¿Ah? El ejemplo federalista, que fue un ejercicio de 1826, fatalmente destruido. ¿Se acuerdan de Ramón Freire? ¿Se acuerdan? Alguien me va a decir, no lo conocí, no tuve el placer. Bueno, pero el Ramón Freire, ¿no es cierto?, ese fue uno de los que quería el federalismo, ¿no es cierto?, en Chile. Ya, bueno, perdió. Y la Constitución Política de 1833, Portales. ¿Saben de dónde viene Chile, el invento Chile? De ese loco, de Portales. No de Guzmán, de Portales. Guzmán era su discípulo. Portales con una constitución que duró casi 90 años. ¿Se dan cuenta? Hemos sido pacientes los chilenos, ¿eh? Y las chilenas. Tolerantes. Periodo oligárquico. ¿Se dan cuenta? Presidencialista Concho después de ese. Y de eso se encargó Portales en la Constitución. Esta fue la llamada Constitución moralista. ¿Cómo sería? ¿Aparecería la mujer en alguna parte ahí? No creo, pues somos los más inmorales que hay. Ya. Constitución Política, 1925. Ahí alguien me dijo, el Roberto, ¿no es cierto? Ahí hubo como un ensayo de una cosa como una asamblea constituyente. Se intentó hacer incluso con porcentajes de estudiantes de distintos sectores, pero finalmente el gobierno llegó al acuerdo de que por tiempo se iba a hacer con una comisión de expertos. ¿Te parece conocido? ¿Ah? Miren, cabritos, saben que por tiempo estamos como leseando mucho con esto. Así que está bueno esto de la democracia y el ejercicio profundo democrático, pero apurémonos porque hay unas urgencias. Entonces hacemos la Constitución como lo habíamos hecho siempre. ¿Ya? Comisión. Y viene luego la Constitución del 80, que es la que ha sido reformada todas esas veces. N veces. Casi todos los años. Ahí está tu respuesta. Se ha modificado N veces. Para modificarla en cuestiones intrascendentes en su forma, es decir, en su estructura. Y por eso se ha alcanzado a modificarla con el tremendo acuerdo que necesita. Porque en definitiva es algo que está mejorando el statu quo. ¿No es cierto? Al que estamos acostumbrados y acostumbradas. ¿Ah? Entonces, con razón, ¿han hecho la pega? Sí, pues miren, harto tiempo, hartas veces. Y me faltan las últimas, no está las que han hecho ahora, si el 2018 sacaron otra por ahí, ¿se acuerdan lo de la sala cuna, la obligatoriedad? Se tuvo que haber modificación constitucional. Pero ¿a quién le molestan las guaguas? A nadie le molestan las guaguas, po. Entonces se pusieron de acuerdo. Bueno, y algunos que les molestan las guaguas, no sé. Pero en general, ¿qué molestia puede ser la guagua? Entonces modificaron, ¿ya? Pero vamos a modificar una AFP, vamos a modificar la salud, vamos a modificar las Fuerzas Armadas, vamos a modificar el quórum constitucional. Ahí los quiero ver. Apreté el botón. Aquí está la Constitución y aquí está lo que preguntó un caballero que estaba ahí que se fue. Bueno, me demoré mucho en llegar. Qué fome. Ya. La cuestión es que la Constitución tiene 129 artículos y 28 transitorios. Léanselo. ¿Eh? Aquí no hay escuela de derecho, ¿no es cierto? Y ustedes dicen que bueno, menos mal que no están esos que estudian derecho. Son como una plaga esos tipos, ¿no es cierto? Bueno, les va a llegar una escuela de derecho, tarde o temprano. ¿Ya? Impuesta a través de un plebiscito el 11 de septiembre del 80, estando el país bajo estado de sitio. O sea, qué ejemplo más ilegítimo, por favor, de la falta, de la ausencia de un estado de derecho. ¿Ya? Determina un régimen político presidencialista, ni una novedad. Todas las constituciones han sido presidencialistas, salvo la de 1826, el ejercicio federalista, que era parlamentarista más encima. Ni una más.
Y por supuesto duró menos que un maní. Rol subsidiario del Estado en la economía. Y aquí están las cuestiones que no se van a cambiar con las marchas, estimadas, como el rol subsidiario del Estado. No, no las van a cambiar ni aunque marchemos todo el año, ni aunque estemos todos los jueves marchando los miércoles, los sábados. Porque el rol subsidiario del Estado implica el sistema económico en sí. Ahí está la base, la estructura. ¿Cuándo el Estado se mete? Cuando los privados no son capaces o no les interesa. ¿Se dan cuenta? Ahí está la clave de las AFP, la clave de las ISAPRE, la clave de los inventos, ¿no es cierto?, de los colegios privados y subvencionados. Ahí está la clave de todo lo que ha marginado a la mitad del pueblo de Chile. Ahí está. Entonces, ¿lo podrán cambiar? ¿Por qué creen que eligieron los 2/3? Porque con los 2/3 no se va a dar. Si nosotros hablamos de mayoría simple en una asamblea comunal, se va a dar. No en todas las comunas, pero en varias. Se daría. Ahora, fuerte protección a las garantías individuales en la actividad económica, emprendimientos y el derecho de propiedad. Obvio, una va con la otra. El recurso de protección, que lo copiaron de otros países más adelantados en materia de protección de las garantías constitucionales. El de amparo es más viejo que el habeas corpus, es muy viejo. Pero el recurso de protección que garantiza no todos los números del 19 de la Constitución, sino que algunos. La tutela de las Fuerzas Armadas sobre la estabilidad del régimen. ¡Que saquen los milicos a la calle! ¡Tienen que sacar los milicos a la calle! ¿Se acuerdan? Eso suena conocido en Chile. Pasa algo, que saquen los milicos a la calle. Y después, ¡ay!, dejaron la escoba a los milicos en la calle. ¿Cómo se les puede ocurrir que sacar a una persona con armas va a ser inocuo? ¿Quién podría pensar que sacar gente con armas no va a tener consecuencias? No, es que me van a dar tranquilidad. Acuérdense el perico allá en Reñaca que sacó un arma por las de él y ya iba a empezar a matar gente. Porque la chusma llegó a Reñaca, pues cabro. ¿Cómo se te puede ocurrir? ¿Cómo llegaste a Reñaca? ¿Cómo llegó esta chusma aquí? ¿A dónde voy a tener que ir a instalarme ahora? Más arriba en el cerro, no sé a dónde, para que no me llegue tampoco el tsunami. Pues también están preocupados de eso, yo creo. Entonces, la tutela de las Fuerzas Armadas dice estricta relación con el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Se acuerdan que Piñera lo convocó? Estuvo de moda, saltó a la... Ha sacado las instituciones más olvidadas de la Constitución, Piñera. Entre ellas el Consejo de Seguridad Nacional. Y el Contralor le paró el carro porque es parte del Consejo. Le dijo, oye, pero ¿y qué onda? ¿Por qué estáis convocando aquí esta cuestión? O sea, no se expresó así, él es mucho más formal y más adecuado, ¿no es cierto? Pero lo que sea no resultó. Establece la protección de la libre competencia y la autonomía absoluta del Banco Central. Y eso va de la manito con el rol subsidiario del Estado. Cuando el poder fáctico de la economía pone la poruña, cuando le va mal. ¿Cuándo tuvieron que rescatar a los bancos? ¿Se acuerdan el 2008 la hecatombe? Los estados rescatando a los bancos. Chile no fue la excepción. ¿Cuántas veces el fisco rescatando a los evasores de impuestos? Johnson. ¿Cuánto fue el último que le dieron un perdonazo? No sé cuántos miles de millones. La Polar. ITES dijeron por ahí. O sea, y anda a no pagar tú el impuesto. No pagues las contribuciones. ¿Ah? Ahora es automático el procedimiento del pago de contribuciones. ¿Ah? Ojo con eso. Se atrasan 3 cuatrimestres. Cuatrimestres, no, trimestres creo que son. Y sin notificación empieza el procedimiento. ¿Ah? Ojo, la notificación puede ser un papelito que les tiraron por debajo de la puerta y se lo llevó el viento. O se lo comió el perro. En definitiva, estos son los elementos que hacen que esta Constitución no pueda simplemente modificarse a la buena de Dios,
a la confianza de los parlamentarios. Por eso es que hablamos de que lo que se grita hoy es la Asamblea Constituyente con tanta fuerza. Si bien es cierto que necesitamos cambios inmediatos de algunas leyes, no les quepa duda que cuando esos cambios los exijamos, que los estamos exigiendo, hoy día los invito a de aquí irse a la marcha de No Más AFP. Estamos peleando por un cambio, aunque no sea lo que el movimiento dice, pero un cambio importante. Lo vamos a lograr con el Tribunal Constitucional y con todos los otros que van a decir no me pueden tocar a las AFP si no cambiamos la constitución política a través de un ejercicio profundamente democrático. Y aquí les quiero decir algo, no se cabeceen con cómo se eligen los pericos, si es re fácil. Hacemos una asamblea de carácter comunal, o sea, no todos metidos en el mismo lugar, sino que de jurisdicción comunal, que se voten los temas constitucionales. Y el perico que vaya a salir a representarnos no es un representante, es un vocero, un mandatario. No puede ir a arrancarse con los tarros como nuestros parlamentarios y en la constituyente principal decir lo que le parezca. Él tiene que defender y repetir lo acordado en su comuna. Por eso los irlandeses los espiaban por Instagram, Twitter y todas estas cuestiones, para que no se fuera a arrancar con los tarros. Por eso no tiene mayor relevancia el perico que nos represente en ese caso, porque va a repetir lo mandatado. ¿Cuándo tiene importancia? Cuando no hay participación ciudadana, pues. Y es un tipo que va a ir a inventar la pólvora allá, a la Asamblea Constituyente, y se va a arrancar con los tarros. Y si nosotros, peleamos por una patria que fuera, por ejemplo, con regiones autónomas, y aquí se votó que sí, y el otro llega allá y dice, y levanta la mano por unitaria. A ese algo le va a pasar, seguro, ¿ya? Pero se dan cuenta que esa es la mecánica de una constituyente. Lo otro es cualquier cosa menos una asamblea constituyente. Es lo que inventaron los Illuminati, una convención constitucional. Sí. Yo creo que así como, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pero así como se pusieron de acuerdo estos 2/3 para poder sacar el acuerdo de paz, yo creo que sigo insistiendo de que tal vez no es tan necesario, porque de verdad que no sabemos, usted puso una idea, pero realmente no sabemos cómo va a ser escrita esta constitución, porque a pesar de que el pueblo está unido, también no sabemos cómo está detrás organizado, porque todo viene desde arriba. O sea, me refiero a que puede ser que sea una idea buena de nosotros que hayan representantes del pueblo, pero lo más probable es que también el gobierno esté ejerciendo presión para que hayan representantes de ellos. O sea, no hay algo establecido, escrito, que diga como que nos asegure realmente una constitución en blanco. ¿Y qué hemos dicho todo el rato? Que para asegurarnos de que eso no ocurra está el poder constituyente, el ejercicio soberano. ¿Sí? Hola, buenas tardes. A ver, respecto del tema del plebiscito que ya está establecido para abril, ¿ya? También he visto ya campañas para que el pueblo vote que no, ¿ya? En términos de que no se cambie la Constitución. De que no se cambie la Constitución, porque entiendo que van a haber dos preguntas. Hay dos preguntas. Primero, si uno quiere que cambie la Constitución, si no, ¿no es cierto? Y luego el mecanismo que lo han denominado Convención Constitucional. Bueno, entonces a partir de allí ha emergido una campaña en ese sentido. A lo menos yo, bueno, siempre lo cuento también a propósito de mi historia. Yo voté por primera vez en el plebiscito del 88. Era mi cumpleaños, de hecho, el 5 de octubre. Gran regalo para mí en ese momento. Y también había campañas respecto de no inscribirse en los registros electorales, de no ir a votar, de una serie de cuestiones. Es cierto que probablemente los resultados de eso no eran los que esperábamos, pero creo que los que vivimos con horror y contundencia en la dictadura, claramente era mejor que el dictador se quedara por 9 años más. Entonces, me parece importante aclarar, tal vez que tú aclares desde tu perspectiva,
qué hacer respecto de esa disyuntiva, que yo creo que hay mucha gente que la tiene esencialmente por este amarre, este amarre que ya hizo, ¿no es cierto?, el Congreso respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el nombre, la fecha, el quórum de 2/3 y una serie de cuestiones. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, a propósito de lo que acabas de mencionar, me parece súper interesante la Asamblea Comunal. ¿Cómo hacemos para que eso se legitime y sea en efecto el mecanismo a través del cual elijamos a nuestros representantes? Gracias. Primero tenemos que creernos el cuento del poder constituyente. Es decir, este acuerdo, estimada y estimado, no es ley. Aquí ni en la Quebralají. No es ley. Es un acuerdo producto de una reunión de 18 horas. Nosotros hoy día podríamos decir, ¿sabéis qué? Nos organizamos y acordamos, les guste o no, pero tenemos que agarrarnos de algo que tenga cierta raigambre legítima, y nos agarramos de las comunas, de los gobiernos comunales, de que esté arriba, pero nos agarramos, o sea, no que nos agarre, sino que nos agarramos. Entonces le decimos, ¿sabe qué? Usted aquí nos va a organizar asambleas comunales. La gran asamblea comunal, dividida aquí, dividida allá, con lugar en el estadio, con lugar en no sé a dónde, todos los que quieran participar con notificaciones. O sea, nosotros podemos también hacer una hojita, estar 18 horas sentados ahí, conversando y llegando a la conclusión de cómo queremos ese plebiscito. Y podemos cambiar ese plebiscito y decir, ¿sabéis qué? No queremos ningún plebiscito el 22 de abril. Queremos un plebiscito para darle legitimidad, o referéndum, le podemos llamar referéndum. Y lo que queremos es asamblea comunal, participación ciudadana, elegir un representante o los que se quiera, pero como yo les digo, bastaría uno solo por comuna, porque ¿cuántas comunas hay en el país? 346 creo, por ahí. O sea, ya estamos hablando de 346 pericos que van a estar durante un año o más decidiendo lo que se habló en las comunas. Miren, aquí me va a salir el fanatismo. El proceso constituyente es el ejercicio democrático más hermoso al que puedan asistir. Cuando lo vivan, yo no lo he vivido obviamente, cuando lo vivamos, el corazón se va a henchir. Van a sentir que por primera vez trascendieron más allá de su vida cotidiana, que estuvieron como cualquiera de aquellos Illuminati hablando de los destinos del país, hablando del país unitario, federal, regiones autónomas, hablando de qué diablo el Banco Central, para qué sirve, qué es lo que hace, hablando de la banca, y qué tal si hubieran bancas comunitarias, qué tal si pensamos otro tipo de economía, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos de capitalismo y neoliberalismo? Puta, ¿por qué no pensamos en otro tipo de economía, economía doméstica, agricultura familiar campesina, ¿no es cierto? Agricultura urbana, eco no sé qué, derechos de los animales, bla, bla, bla. Algunos dirán, esta ya se voló. Pero para eso es la Asamblea Constituyente, para pegarse una buena volá, que puede que decante y puede que no, porque tendremos que respetar las mayorías. Los pueblos tienen los gobernantes que merecen, estimado. Lo dijo alguien, no yo. Entonces, el tiempo es que hay que dárselo. Y ese es el llamado. Ahora, aquí está en qué consiste la Constitución, tarea para la casa, para que se la lean. Y ahí están miren, los capítulos que requieren de los 2/3. Bases de la institucionalidad, donde está la papa. El 3, de los derechos y deberes constitucionales, donde está en el número 24 el derecho de propiedad sobre las aguas. ¿Ya? Ejemplo. El 8, Tribunal Constitucional. El 11, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. El 12, Consejo de Seguridad Nacional. Era que no. El 15, Reforma de la Constitución. Para modificar esos capítulos se requiere de los 2/3. ¿Y de qué vive la gente cotidianamente en estas leyes comunes que nos gobiernan? ¿De dónde salen? De esos capítulos.
¿Quieren democratizar las Fuerzas Armadas y de orden? Hay que meterse al capítulo de las Fuerzas Armadas, al 11. Y según la Constitución estimada, hay que tener los 2/3. Y según estos que se van a constituir en la Convención Constitucional, también para hablar de ello van a tener los 2/3, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos llegando al final. El tema es... Apreté el botón. Entonces, ya. El tema es, hoy día, el llamado que les hago, que es un llamado repetido, a no bajar los brazos, a seguir, a continuar hasta que termine. Esto no termina hasta que termina, como dicen. Por lo tanto, ahora hay marcha del No Más FP, los invito y las invito porque a lo mejor marchando también logramos algo. El tema es que Chile se merece un ejercicio constituyente. Chile se merece que de una vez por todas, después de 200 años, tengamos un legítimo ejercicio democrático en el nivel más básico de nuestra organización, que es la comuna. Qué feliz sería si fuera a nivel hasta de la familia Pérez, no sé cuánto. Los González dijeran, oye, yo estoy por esto, esto y esto y esto. Y los Sepúlveda dijeran, yo estoy por esto, esto. ¿No es cierto? Y qué sé yo, los Echegorre, no sé cómo se dice, los Goicolea, los Izaguirre, dijeran, yo estoy por esto, esto y esto. Y sería fantástico. No digan que yo no lo hago por burlarme, bueno, un poco sí, en realidad lo hago para que no se aburran porque estas cuestiones son un tanto tediosas. Yo me pasé 5 años estudiando estas cuestiones y por lo tanto lo único que tenemos que hacer, pueblo chileno, chillanense, chillanejo, como se quieran llamar, es continuar. Continuar. Y como les digo, esto no termina hasta que se termina. Así que muchas gracias. Queremos agradecer la Universidad del Biobío y la Facultad de Ciencias la participación de la señora María Elena Hellman, abogada, presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, de la región de Ñuble. Pero que lo entregue representante. Sí, tú eres representante ante el Consejo de... El académico Gerardo Cabello. Sí. Muy bien. ¿Y usted sí? Sí. Antes de darle la palabra al decano, queremos realizarles una invitación mañana. Está el foro panel y análisis denominado Acuerdo Constitucional. Expone el abogado Carlos Astorga Bernales. Esta actividad se va a realizar a partir de las 16 horas de mañana, acá en el campus Fernando May, en el aula B7. Esto lo organiza la Facultad de Educación y Humanidades, así que quedan todos cordialmente invitados. Y para dar término a este encuentro, dejamos al decano de la Facultad de Ciencias, señor Juan Carlos Marín Contreras. Bueno, yo había pedido la palabra hace rato allá abajo y quería haber hablado de abajo realmente. Porque ahí me preocupó mucho lo que la estudiante, no sé si era estudiante nosotros, presentó aquí su opinión. Algo parecido vimos también en Concepción hoy día en la mañana. Hay una suerte de sazón respecto de por qué la Constitución y por qué no las cosas o las demandas que se habían planteado desde el comienzo de esta movilización.
Y en alguna medida yo personalmente los entiendo, porque normalmente los jóvenes son más impacientes en esto. Yo soy muy impaciente. Y entiendo un poco la situación, pero también espero que nos entienda, a quienes llevamos un poco más tiempo en esto, que tal como lo dijo María Elena, el cambio real no va a ocurrir sino hasta que cambie esta Constitución. Ahora, eso no quita que podamos estar pidiendo o luchando porque algunas otras cosas que pueden cambiar antes de que cambie la Constitución lo hagan. Y por eso es que hay que seguir en esto. No queda otra, de diferentes formas. En estas reuniones, en la calle, con harta precaución, porque hoy día Carabineros definitivamente se ha puesto bastante más duro que al comienzo, pero con correos, con compartir cosas en nuestras páginas sociales, etcétera, etcétera. Hay muchas formas para poder ganarle a este problema, porque lo que está de fondo es realmente un tipo de sociedad que se nos impuso. Y es normal que para nosotros sea algo natural, porque algunos nacieron con eso. Y es que pensar solamente en el individuo, individualista totalmente. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y eso no va a cambiar si no cambia la Constitución. Así que, bueno, gracias a todos por estar con nosotros, gracias a nuestra invitada María Elena, que espero que te lleves una buena impresión de nuestra gente. En general ha apoyado bastante, estuvo en un buen número acá, nos hubiese gustado más como estuvo la primera vez, pero bueno, de lo poco bueno. Gracias a ustedes.